entonces hoy vamos a ver el tema de contaminación y polución. A ver, cópienle. Contaminación y polución. Bueno, entonces vamos a copiar el concepto de polución, que es sinónimo de contaminación. Por eso perdón, aquí es o polución. Es o porque significa que son sinónimos. ¿Sí? Son sinónimos. Polución o contaminación. Bueno, entonces la polución o contaminación, aquí dice, es la acción de introducir en el medio natural cualquier sustancia o agente que puede perjudicar a ese medio y que se añade a mayor velocidad de lo que el medio es capaz de deshacerse del agente polucionante o contaminante. Es decir, el medio ambiente, el medio natural, tiene la forma de deshacerse de ciertos contaminantes. Por ejemplo, el dióxido de carbono se elimina a través de las plantas, de los árboles. Es decir, ellos lo procesan. Lo vimos en el ciclo del carbono y del oxígeno, ¿no? Lo vimos. ¿Están de acuerdo? Ahí vimos que las plantas absorben ese dióxido de carbono. Y también así sucesivamente con varios contaminantes. Por ejemplo, el suelo puede procesar ciertas heces, ciertos contaminantes, o bueno, ciertos desperdicios. Los puede convertir en abono, pero no todos, no todos. Bueno, y ya se vuelve contaminación o polución cuando ese contaminante o agente polucionante se añade a mayor velocidad de lo que el medio es capaz de deshacerse de él. Es decir, ya el medio ya se sobresatura. Ya no se deshace de todo. Es como el cuerpo humano, que el cuerpo humano tiene sus mecanismos para deshacerse. A ver, lo voy a acercar más. Para deshacerse de, por ejemplo, de la grasa o etcétera. Y tiene sus mecanismos. Pero si se le sobresatura de comida chatarra o etcétera, entonces ya esos mecanismos para desechar la grasa y procesarla ya se sobresaturan y por lo tanto da lugar a problemas. ¿Sí? Bueno, entonces sí, el medio ambiente de igual manera tiene su mecanismo de defensa, se puede decir, su mecanismo para deshacerse del agente polucionante. Pero cuando ya se añade en exceso, ya es cuando da lugar a la contaminación. A ver, copien el concepto, o bueno, lo voy a escribir acá, porque aquí está mal escrito. A ver. Entonces, conforme lo que leímos, vamos a anotar. La contaminación o polución es acción de introducir en el medio natural cualquier sustancia o agente que puede perjudicar a ese medio. Y que se añade a mayor velocidad de lo que el medio es capaz de deshacerse del agente polucionante o contaminante.
Ahorita ya le subo. Ahí está. Este es el concepto de polución o contaminación. A ver, copien. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, gracias. ¿Alguien falta? Bueno, entonces sí. Como dije, el medio también tiene su mecanismo para deshacerse de los contaminantes. Por ejemplo, decía que el dióxido de carbono es absorbido por los árboles y por las plantas. Bueno, eso lo vimos en el ciclo del carbono, ¿no? Y del oxígeno. Bueno, entonces ahora vamos a ver polución atmosférica o contaminación atmosférica. Recuerden, polución y contaminación son sinónimos. Dice acá, polución de la atmósfera como resultado de la combustión de combustibles fósiles. Bueno, valga la redundancia. Tales como carbón y petróleo, con la introducción en el aire de compuestos orgánicos e inorgánicos, tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, etc. Bueno, hay una parte que lo pueden procesar las plantas, ¿no? El dióxido de carbono y el dióxido de azufre también lo pueden procesar. Pero hay una parte que cuando ya se pone en exceso, cuando ya hay un exceso, ya no ya es cuando da lugar a problemas, más que nada para la población. Las plantas quizás sí lo pueden procesar, pero como hay un exceso ya no pueden procesar todo y esa parte ya es cuando afecta al ser humano o incluso a los animales. Bueno, a ver, copien. Copien el concepto de polución atmosférica. Bueno, y también en las ciudades se da mucho esto, porque en las ciudades no hay árboles casi, ¿no? Hay muy pocos o casi nada de árboles. Y por lo tanto, no hay quien procese ese dióxido de carbono. Si hubiera árboles, bueno, pues sí, ellos absorberían el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el dióxido de azufre. Pero como no hay árboles, pues no hay quien lo procese. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces quizás, bueno, sería bueno plantar. Bueno, en Oaxaca sí hay árboles entre calle y calle, pero en las ciudades grandes, este, sí hay parques, pero bueno, no son suficientes para absorber estos gases. ¿Aún no bien?
Me dicen cuando terminen de copiar la parte de polución atmosférica. Ya sea el chat o lo dicen, me dicen cuando terminen de copiar. Bueno, gracias. Y bueno, comentan aquí que efectivamente, gracias. Bueno, ahora vamos a ver el famoso concepto de smog. ¿Qué es el famoso smog? Es niebla contaminada, en sí es niebla, pero que está contaminada, es decir, que tiene todos estos gases que acabamos de mencionar. En exceso, los tiene en exceso. Como dice acá, es una mezcla de niebla y humo. Bueno, este humo contiene pues estos gases que dijimos en exceso, dióxido de carbono, monóxido y dióxido de azufre. Por eso es peligroso, porque pues estos gases obviamente el cuerpo no los necesita. Porque el cuerpo lo que absorbe, lo que debe absorber es oxígeno, no dióxido de carbono. Y mucho menos dióxido de azufre. Bueno, entonces copien el concepto de smog, es chiquitito, es este nada más. Bueno, y aquí hay un ejemplo de smog. Bueno, efectivamente es niebla, por eso esto se ve borroso. Porque, bueno, si han visto la niebla, eso es el smog, pero nada más que tiene contaminantes. Bueno, esa es la diferencia. En Oaxaca dicen que sí, igual ya se puede ver smog en la mañana, temprano. Bueno, sobre todo desde el cerro del Fortín me decían que se veía un poco de smog. Pero sobre todo esto es más visible en la Ciudad de México, donde ya hay incluso dicen que puedes ver el sol, lo puedes ver sin lentes de sol, así directamente, y no te hace daño. ¿Por qué? Porque esta capa de smog pues hace como una capa de protección, ¿no? Pero bueno, no es que sea bueno que nos proteja de los rayos solares, sino se da lo siguiente, vamos a ver. ¿Qué pasa si hay mucho smog? Bueno, va a suceder lo siguiente. La famosa inversión térmica. La inversión térmica es un fenómeno natural que se produce cuando una capa de aire queda aprisionada entre dos capas de aire frío. Ahora, una capa de aire caliente queda aprisionada entre dos capas de aire frío. Miren, aquí está. Bueno, este es el flujo normal, más bien. Aquí hay aire frío por arriba y hay aire caliente por debajo. Y la inversión térmica es cuando esto pues se pone al revés. Hay aire caliente acá y hay aire frío por arriba y por debajo. Bueno, dice impidiendo la libre circulación atmosférica, provocando que el aire contaminado se estacione a nivel del suelo, como puede verse en la figura. Bueno, aquí el aire contaminado pues sí, se puede quedar acá, ya no puede subir. Dice esto resulta peligroso cuando ocurre en las grandes ciudades, porque los gases tóxicos se quedan a un nivel muy cercano a la población, y su concentración puede ser 10 veces mayor que cuando las condiciones son normales. Bueno, y sí, aquí dice, se presenta en ciudades como México, Distrito Federal u otros países latinoamericanos.
donde existen montañas que impiden la dispersión de gases contaminantes. En invierno el aire caliente contaminado se eleva por diferencia de densidades, pero se encuentra con una capa de aire sumamente frío, que hace que este aire caliente se enfríe de nuevo y vuelva a bajar. Bueno, copien el concepto de inversión térmica, bueno, mejor nada más copien el dibujo, nada más copien el dibujito de inversión térmica. Este es el flujo normal y aquí es la inversión térmica. A ver, copien. Y ahorita les explico más sobre esto. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, esto sucede de manera natural. Es un fenómeno físico, digo, cuando no hay contaminantes. Ahora vamos a ver. Es lo que se llama como como flujo de calor por convección, corrientes de convección. ¿Lo vieron? Corrientes de convección. ¿No? Aún. Entonces, vamos a ver, ahorita lo explico rápido. Ahí está. Vamos a ver, digamos que esta es una olla. Una olla con agua, ¿no? Que se está poniendo al fuego, digamos. Ahí está, ¿ven? Digamos que es el fuego. Bueno, azul, ya que el fuego de la estufa es azul, es azulito. Bueno, entonces, vamos a ver. Las corrientes de convección van a suceder de la siguiente manera. Las corrientes es una circulación de aire frío y aire caliente. El aire frío baja y ya que se calienta sube. Ahí está, son corrientes que suben y bajan. El aire frío baja y ya que se calienta sube. Y el aire frío que todavía no se ha calentado baja. Y así sucesivamente se da este ciclo. Entonces cuando calientan un líquido o un gas, esto sucede con gases y líquidos, se da de esta forma. La masa fría baja y ya que se calienta, sube. Entonces la masa fría baja. Aquí está. Y la masa caliente, en general hablo de masa, ya sea que sea un líquido o un gas. Y la masa caliente sube. Ahí está. Aquí en este dibujo le falta decir que que el aire frío baja y ya que se calienta sube y así es un ciclo. El aire frío baja, cuando se calienta sube y así sucesivamente. Así esto se da
por medio de este ciclo. Así un ciclo se puede decir circular. El aire frío baja y el aire caliente sube. Y así sucesivamente, así se da. Y ya cuando hay una inversión térmica, lo que pasa es que ya como dije, este smog funciona como un aislante térmico. Y por lo tanto hace que este ciclo de aire frío y aire caliente se quede aquí en la capa superior. Porque es como si hubiera un aislante aquí en esta parte de abajo. Y ya hace que el aire caliente ya no baje. Entonces todo el ciclo se queda en esta capa de arriba. Bueno, el punto es que estos gases de dióxido de carbono ya funcionan como un aislante térmico. Y produce que ya no baje el aire frío. Bueno, o que ya no circule el sol, las capas de la luz solar, sino que el ciclo se quede por esta parte superior. ¿Sí? Bueno. Bueno, simplemente un aislante, hagan de cuenta que hay un aislante acá y hace que ya el aire caliente ya no interaccione con este aire frío. Y es por eso que se quedaría acá, por ese aislante. Este aire caliente ya se mantiene caliente y este aire frío se mantendría frío. Bueno. Entonces, así funciona como un aislante. Estos gases. Bueno, ¿sí se entiende? Bueno, entonces, ¿ya copiaron el dibujo? ¿Ya copiaron el dibujito? Bueno. Entonces, bueno, esto se le llama corrientes de convección. Vamos a ver, lo voy a escribir para que se vea mejor. Esto se da por las llamadas corrientes de convección. Bueno, copien esto. Bueno, y es precisamente, por esta es la causa que hay remolinos, o que hay tornados, porque las corrientes de masa fría interaccionan con las de masa caliente y precisamente forman un tornado. Es cuando se forma el tornado. Precisamente por esto, son corrientes circulares. ¿Sí se entiende? Bueno, copien. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que no haya quedado claro? Digo, si hay dudas, pregunten, no se queden con la duda. Bueno, me avisan cuando terminen de copiar esto de corrientes de convección.
Bueno, ¿alguien falta? Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver aquí arriba, polución de las aguas. Aquí dice polución de los hábitats marinos y dulceacuícolas, es decir, los de agua dulce, ya sea lagos, etcétera, o pozos incluso, o mantos acuíferos. Son los de agua dulce. El agua dulce, recuerden que es la que nos sirve a nosotros para las actividades diarias y para tomar incluso. Bueno, las de los marinos, hábitats marinos, generalmente es agua salada. Dice mediante la introducción irreflexiva de residuos humanos. ¿Qué es irreflexiva? Que no se regresan. Que una vez que se introducen ahí, no rebotan, no se regresan. Por eso es introducción irreflexiva, que esos contaminantes no regresan de donde vinieron. Pues sí, ¿no? Si tiran, por ejemplo, plástico al mar, ese plástico se hunde y se va al fondo del mar. Entonces por eso es introducción irreflexiva. Algunos quizás queden flotando, pero pues muchos se van a quedar, se van a hundir. Bueno, entonces la introducción irreflexiva de residuos humanos, agrícolas e industriales, en los ríos, los lagos y los océanos. Bueno, ríos y lagos son los que tienen agua dulce y los océanos son los de agua salada. Bueno, a ver, copien el concepto de polución de las aguas. No, me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, esto se da más que nada con las aguas negras. También son las famosas aguas negras, los de los desechos humanos. Bueno, entonces, y esto es muy peligroso, sobre todo cuando hay desbordamiento de ríos. Por ejemplo, a veces los ríos se desbordan porque tiran mucha basura en los ríos y hacen una especie de tapón en lugares donde debería desembocar. Entonces, si hacen un tapón, pues esa agua se va a ir a otro lado. Entonces, sí, por eso es muy importante no tirar agua en los ríos, porque luego por eso se desbordan, porque hacen tapones en donde se supone que deben salir, desembocar y pues se van a otro lado. Sobre todo cuando hay exceso de lluvias. Entonces es cuando ese tapón se hace evidente, bueno, se hace importante y ya es cuando se desborda.
Bueno, me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, ya copiaron. Bueno, dudas hasta acá, comentarios. Bueno, entonces como dije, también pueden comentar, ya sea de algo que hayan visto en un documental o también en la o por donde vive. Bueno, entonces ahora vamos a ver polución marina. Bueno, ya va a acabar la sesión, entonces bueno, empiecen a copiar. Polución marina es distinto a polución de las aguas. Se debe a lo siguiente: es polución del medio marino principalmente mediante petróleo crudo como resultado del lavado ilegal de los depósitos de petróleo. Bueno, aquí es de petróleo. O debido a pérdidas accidentales, como los famosos derrames debido a explosiones, ¿no? O accidentes. Por ejemplo, me acuerdo que hace 10 años, bueno, y también en ocasiones ha habido derrames en el Golfo de México. Ya sea por